Muy bien. Vamos a seguir estudiando lo de los conceptos básicos, que es una forma de decir conceptos que debemos de tener familiaridad, debemos de conocerlos y discernirlos dentro de nosotros mismos. Estos conceptos que nos muestra el Rab son conceptos importantísimos para ir penetrando poco a poco en la sabiduría de la Kabbalah y caminar un poco más en el sendero de lo que es llamado espiritualidad. Bien, en el capítulo 6 de este pequeño estudio, de este pequeño libro, habla sobre la esencia y la finalidad de la Kabbalah. Está bastante claro aquí el concepto, así que nos vamos a tratar de ir un poquitito con menos explicación y si ya es necesario hacerlo, pues lo hacemos. Vamos a ver qué nos dice el Rab. Dice que va a tocar 3 puntos. El primero de ellos es ¿cuál es la esencia de la Kabbalah? El segundo de ellos es la finalidad de la Kabbalah. ¿Está dirigida a la vida de este mundo o está dirigida a un mundo futuro? ¿Y qué quiere decir un mundo futuro? Ya lo veremos con más profundidad. El punto número 3 es el que se refiere a quién es el beneficiario de la Kabbalah, el creador o las criaturas. Bien, empezamos. Los cabalistas, dice el Rab, que han llegado hasta el creador, perciben que él es absolutamente bondadoso, sin exageración. Ellos nos revelan que él no hace daño a nadie en el mundo, ya que el egoísmo, es decir, el deseo de recibir para sí mismo, que es la razón de toda sensación desagradable, no tiene cabida en él. Hacemos daño a los demás con el único fin de satisfacer nuestros propios deseos. Si este sentimiento, dice el Rab, no tuviera un control constante en el hombre, pues el mal no tendría dominio en el mundo. Puesto que percibimos al Creador como un todo absolutamente perfecto, la ausencia del deseo de recibir en él, pues es la ausencia total de lo que llaman los cabalistas de todo mal en él. Y abunda el Rab. Si tal es el caso, deberíamos experimentar toda su absoluta bondad. Una sensación que se apodera de nosotros en los momentos de alegría, de júbilo y de plenitud absoluta. Eso sería la experimentación de una bondad absoluta persistente y constante, alegría, júbilo y plenitud absoluta. Ni qué decir de que todas nuestras sensaciones, y no se olvide, provienen del Creador. El conjunto de sus criaturas debería percibir exclusivamente su bondad y benevolencia. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que experimentamos en lugar de esto? Volvamos a los 4 niveles del mundo. Toda la naturaleza se compone
de 4 niveles: el inanimado, el vegetal, el animado y el humano. Cada nivel, dicho anteriormente, atraviesa por un desarrollo con un fin preestablecido, por medio de un crecimiento lento y progresivo, bajo el auspicio de la relación de causa a efecto. Es decir, todo es causal. Esta evolución es semejante a la de un fruto en el árbol, que hasta que llega a su madurez es bien dulce, bien sabroso y comestible. Y pregunta el Rab, no obstante, ¿cuántas etapas intermedias ha atravesado el fruto para alcanzar su total crecimiento? Todas estas etapas no nos revelan absolutamente nada sobre el estado terminado del fruto cuando se vuelve dulce y jugoso. Todo lo anterior que pasó el fruto no se nos revela. Y dice el Rab, más bien ocurre lo contrario. Entre más delicioso es el fruto en su madurez, más amargo y duro será durante su desarrollo. Y esto mismo pasa en un nivel que llaman los cabalistas el mundo animal. Las capacidades mentales de un animal son muy limitadas en la edad adulta, pero mientras está creciendo, sus limitaciones pasan inadvertidas si se les compara con, por ejemplo, un niño del hombre. Por ejemplo, un becerro de un día de nacido ya posee todas las propiedades de un toro adulto. Más tarde se detiene el desarrollo de sus propiedades, al contrario de los seres humanos que se van desarrollando poco a poco y adquieren inteligencia en la flor de la edad, pero que se encuentran prácticamente vulnerables y frágiles en los primeros años de su vida. Y dice el Rab que la diferencia es tan sorprendente que al observar a un becerro recién nacido y a un bebé humano, solo, y esto es muy importante en nosotros, solo quien conoce el resultado comprenderá y aceptará la forma poco afortunada del objeto durante su desarrollo, refiriéndome al desarrollo del hombre. Es por esta razón que muy a menudo las personas sacan las conclusiones equivocadas, pues no pueden prever cómo será el objeto o la criatura al término de su madurez. No sabemos qué nos espera en los sucesivos periodos de ir y venir en nuestra vida. Solamente acordamos o vemos o tenemos conciencia de un periodo pequeño de, digamos, en promedio 75 vidas, 75 años, pero hacia atrás y mucho menos hacia adelante sabemos nada. Es más, ni siquiera entonces sabemos cuál va a ser el resultado, ni siquiera lo vislumbramos, el resultado final de tu desarrollo. De hecho, dice el Rab, los procedimientos que utiliza el Creador para gobernar nuestro mundo tienen cada uno
un propósito bien determinado, pero no se va a manifestar ese propósito sino solamente al final del desarrollo. En su actitud hacia nosotros, el Creador se guía por el principio de bondad absoluta, en el que no hay el menor rastro del mal. El propósito de su dirección se hace patente a todo lo largo de nuestro desarrollo. Y al final estaremos preparados para recibir toda la bienaventuranza que dispuso para nosotros. Seguramente se va a lograr el objetivo tal como Él lo planeó. Si hablamos del desarrollo del hombre, entonces Él preparó dos caminos para que el hombre transite en la dirección correcta hacia Él finalmente, hacia el desarrollo final. Uno es un camino de sufrimiento que nos obliga a escapar de él. Como no percibimos la meta final, nos vemos forzados a evitar el dolor. A este camino se llama una evolución inconsciente, o también los cabalistas le llaman el camino del dolor. Y dos, también se planeó el camino del desarrollo espiritual consciente, cuya característica es que es más rápido, indoloro, es decir, no tiene un concepto del primer camino que es doloroso y que se logra siguiendo el método de la Kabbalah. Y entonces facilita la llegada al resultado que perseguimos, esa madurez y esa superioridad de ser humano o de criatura hacia la espiritualidad. La finalidad de todas las leyes de desarrollo, dice el Rab, que utiliza el método de la Kabbalah, es reconocer el bien y reconocer el mal que existe en nosotros, pero magnificando, revelando, perfectamente bien revelado, el reconocimiento de esa naturaleza con la cual nacemos. Es un mal con el cual nacemos. Esa naturaleza se llama ego, se llama el persistente deseo de recibir para sí mismo. A eso le llaman el reconocimiento del mal. No es poca cosa el que un individuo que ha entrado en el sendero llegue a ese escalón espiritual en el que reconoce el mal, pero el mal en él. Es un escalón, digamos, respetablemente alto ya. Ya lo veremos con más profundidad. El cumplimiento, sigo leyendo, el cumplimiento de las leyes espirituales, pues le permite al hombre liberarse de ese mal, puesto que este desarrollo de la persona crea un conocimiento del mal, ya sea muy profundo o superficial, y paralelamente crea un deseo más o menos intenso de hacerlo desaparecer. Es decir, si nos damos cuenta
de que ese mal vive y se nutre en nosotros, inmediatamente se crea un deseo paralelo de hacerlo desaparecer. Es automático. El origen de todo el mal, dice el Rab, es nuestro egoísmo. Es opuesto a la naturaleza del Creador, que desea otorgarnos sin reserva toda su bondad. Dar. Piensa en nosotros y da. Todo lo que nos resulta agradable emana del dador, emana del hacedor. Por lo tanto, su proximidad, digamos que no física, su proximidad espiritual, su frecuencia se iguala con la nuestra cuando nosotros somos capaces de dar como Él. Al menos intentamos en intención dar. Bueno, dice el Rab, por lo tanto su proximidad la experimentamos como un placer y el alejamiento como un sufrimiento, cuya intensidad depende de la distancia que nos separa de Él. Ya que el Creador detesta el egoísmo, pues los hombres también lo aborrecen, dependiendo de su grado de desarrollo. Las actitudes frente al egoísmo cubren una gama muy amplia, desde la persona sin desarrollo espiritual alguno, que lo acepta como algo normal y que lo utiliza sin restricción. E inclusive lo utiliza hasta para matar o robar. Y va pasando por alguien más desarrollado que muestra sentimientos de vergüenza generados por las manifestaciones visibles de su egoísmo. Y pasa finalmente este proceso hasta la persona espiritualmente desarrollada, que de veras siente verdadera repugnancia por el egoísmo. Ese es el camino de todos. Así, es así que, como hemos encontrado las respuestas a las interrogantes iniciales de manera siguiente. Miren, entonces, la esencia de la Kabbalah reposa en el hecho que le permite al hombre acceder hasta el último nivel de desarrollo sin sufrir y de manera positiva. 2. La finalidad de la Kabbalah es llegar a la última etapa en función del trabajo espiritual que una persona realiza en ella o él mismo en este mundo. Y 3. La Kabbalah no se otorgó a los hombres para su comodidad. Se entregó a los hombres como un sistema de instrucciones y reglas precisas para irse perfeccionando. Muy bien. Con esto terminamos estos conceptos que son importantísimos que vayamos penetrando en ellos, porque a futuro vamos a andar rondando muy cerca siempre de ellos.
Bien, como estuvo muy corto el punto, vamos a seguirle con el punto número 7 o el capítulo número 7, que habla de un asunto de vital importancia dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Es acerca de la nota final al libro del Zohar. Vamos a ver qué quiere decir esto del libro del Zohar. Vamos a ver qué quiere decir el Rab cuando habla de la nota final. Dice que la Kabbalah, la sabiduría de la Kabbalah, nos explica que el cumplimiento correcto y consistente de las leyes espirituales nos conduce a la unión con el Creador. Y se cuestiona y dice, sin embargo, ¿qué significa la palabra unión? En efecto, debido a las limitaciones del tiempo, del espacio tridimensional y de los deseos del cuerpo, nuestros pensamientos no pueden concebir al Creador. Por lo tanto, mientras que nuestros pensamientos estén restringidos por esas limitaciones, no podemos ser objetivos. ¿Cuándo se empieza a ser un poco más objetivo? ¿Cuándo se empieza a trascender las limitaciones del tiempo, a trascender la realidad tridimensional en la que vivimos y a trascender los deseos del cuerpo? Y esto es muy importante. Vamos a trascender todo esto a medida que el hombre trasciende su ego. Esa es la llave. Trascender el ego, levantarse del ego, levantarnos del polvo que produce el ego. A medida que el hombre trasciende su ego, se transforman el deseo de recibir, se transforman las definiciones del tiempo, se transforman los espacios o la definición de espacio y el movimiento. ¿Por qué? Porque van a adquirir una dimensión espiritual. Es decir, a este o a ese nivel vamos a controlar nuestro deseo de recibir, que ya no nos gobierna más como es cuando no estamos dentro del sendero. Nos gobierna el ego. No reconocemos eso porque no hemos pactado o no hemos deseado irnos hacia lo espiritual, correctamente hablando. No irse a rezar a la iglesia y todas esas cosas. No. Esto que ya no nos gobierna más es el reconocimiento de ese mal. Sigo leyendo. Nuestros pensamientos no dependen ya del deseo de recibir entonces y por consiguiente son objetivos. A partir de esto se deduce que la Kabbalah le permite al hombre adquirir en sus atributos y sus acciones algo que el cabalista o el sabio cabalista llama equivalencia con el Creador. Es decir, vamos a tener una frecuencia muy acercada a la frecuencia del Creador. En otras palabras, vamos a parecernos
en sus características. ¿Cuáles son sus características o su característica principal? Que es un dador. Eso es equivalencia con el Creador. Y sucede que este es el medio para acercarse a Él. La sabiduría de la Kabbalah nos aconseja adherirnos a sus actos, ser bondadoso, afectuoso y tan humilde como es Él. Y cuestiona aquí el Rab, ¿cómo podemos estar seguros, sin embargo, que las acciones del Creador y el Creador mismo son iguales? Lo que es más, ¿por qué tengo que adherirme a Él imitando sus actos? Bien, en el mundo físico, en el mundo de nuestra realidad, la unión o adhesión son consideradas como un acercamiento entre los objetos, mientras que la separación se caracteriza por el alejamiento de un objeto con respecto a otro. Pero en el reino espiritual no existen los conceptos del tiempo, decíamos, mucho menos del espacio o el movimiento. Por este motivo, la equivalencia de los atributos entre dos objetos, que vamos a llamar espirituales, ejerce una atracción entre ellos y la diferencia de los atributos los va a separar. No puede existir adhesión o separación, al contrario del mundo físico, ya que el objeto espiritual por sí mismo no tiene volumen. En el mundo físico, la unión o la adhesión son consideradas como un acercamiento entre los objetos, mientras que la separación se caracteriza por el alejamiento de un objeto con respecto a otro. Por este motivo, repito, la equivalencia de los atributos entre dos objetos espirituales ejerce una atracción entre ellos y la diferencia de los atributos los va a separar. No puede existir adhesión o separación, al contrario del mundo físico, ya que el objeto espiritual por sí mismo no tiene volumen. ¿Y por qué lo está repitiendo la lección? Porque esta es una regla importantísima que nos va a perseguir toda la vida del camino por el sendero. Tenemos que cambiar a parecernos a el Creador. El Rab da un ejemplo. Dice que lo mismo que un hacha parte un objeto físico en dos, la aparición de un nuevo atributo en un objeto espiritual lo divide en dos. Así es que si la diferencia de atributos es insignificante, pues los objetos espirituales estarán cerca. Entre mayor sea la diferencia de los atributos, más grande será la distancia que los separe. Si experimentan amor el uno por el otro, espiritualmente están cerca y la distancia entre su envoltura material no tiene importancia. La relación entre ellos la va a determinar esa afinidad espiritual. Y es aquí donde entra
el sistema de la Kabbalah. La Kabbalah o la sabiduría de la Kabbalah nos da una serie de instrucciones y reglas y leyes muy exactas para lograr la dichosa afinidad espiritual con el Creador, con el Hacedor. Y esa situación nos lleva como una carreta o una merkabá hacia la superioridad, nos lleva hacia arriba. Esto es sumamente importante y mucho más profundo sería que no se olvidara esto. Sigo leyendo. Si a alguien le gusta algo que otra persona detesta, hablando de esto de las cercanías y alejamientos, la distancia entre los dos dependerá de la divergencia de ideas y de sentimientos. Si a uno de ellos le gusta todo lo que el otro detesta, se les va a considerar como totalmente opuestos. Vemos así, dice el Rav, que el mundo espiritual, el mundo de los deseos, así se le llama el mundo de los deseos, la semejanza o la diferencia entre las aspiraciones, entre los deseos, entre las ideas y los atributos, es como el hacha que parte la espiritualidad en fragmentos. De ese tamaño es la situación. La distancia entre los objetos espirituales la determina simplemente el grado de desigualdad de sentimientos o sensaciones y los atributos. Punto. Concluimos entonces, dice el Rav, que si seguimos la voluntad del Creador, nos adherimos a sus sentimientos, a sus pensamientos. Nos vamos a ir acercando a Él. Y puesto que el Creador solo obra por el bien de sus criaturas, de igual forma debemos desear lo mejor para el otro y ser bondadosos con todos los demás. Pero tiene su sistemita. No crean ustedes que es muy simple decir desde hoy amo a todos. No. Tiene verdaderamente un sistema que la sabiduría de la Kabbalah va a mostrarnos con absoluta profundidad y de hecho va a cambiar a todo aquel que desee y que lleve a cabo esta labor, que no es de meses ni de 5 años. Y ya veremos por qué. En efecto, sigo leyendo, los hombres no tienen poder para transformar su naturaleza egoísta, ojo aquí, mucho menos transformarla en algo opuesto. Entre paréntesis dice el Rab, hacer prueba de bondad sin esperar una retribución bajo la forma de reconocimiento o bajo la forma de tranquilidad o bajo la forma de notoriedad o de dinero. No somos capaces de ir a favor del otro si no recibimos algo en la forma que lo quieras vestir, reconocimiento, tranquilidad, notoriedad, dinero, etcétera, etcétera. No se puede.
Somos tan tercos que dijimos que algunos dicen, sí, sí se puede y lo puedo lograr en 5 días. Se van a llevar una decepción enorme, pero eso es parte también del camino. Y dice el Ra, por esta razón se nos dio el método o el sistema o el instructivo para cumplir las leyes espirituales con la sabiduría de la Cábala. Y dice que no existe otro procedimiento que pueda cambiar nuestra naturaleza. Y así es. El cuerpo y sus órganos forman un solo conjunto intercambiando sin cesar sensaciones e información. Por ejemplo, si el cuerpo advierte que uno de sus componentes puede mejorar las condiciones generales del organismo entero, ese o este componente de inmediato lo registra y satisface el deseo. En caso de que alguno de sus componentes sufra, el organismo inmediatamente lo percibe e intenta resolver la situación. A partir de este ejemplo, dice el Rab, podemos comprender el estado del hombre, o más bien el estado del alma que logra acceder a la unidad con el Creador. ¿Se fijan? Ya cuando accedemos a la unidad con el Creador, ya no habla de hombre, habla de alma. Bueno, no lo olviden. Antes de encarnarse el alma, formaba parte de un todo con el Creador. Desgraciadamente, una vez encarnada, el alma se separa completamente de él debido a la diferencia que existe entre los atributos del Creador y el hombre o el organismo o el cuerpo del hombre. Lo anterior, dice el Rab, significa que al conferir la sensación de egoísmo al alma, el Creador creó algo distinto fuera de él. Y por eso se dice que el deseo de recibir nació de la no existencia. Algo que nunca había existido empieza a existir. Está fuera del Creador. Puesto que la diferencia en el deseo separa los objetos en el mundo espiritual. En consecuencia, el objeto o el alma y el egoísmo, el cuerpo, se convierten en elementos separados. De igual forma, el hombre se encuentra muy alejado del Creador, como si al cuerpo se le hubiera seccionado un órgano. Y es tan grande la distancia que los separa que el hombre solo puede creer en el Hacedor, mas no puede conocerlo. De ese tamaño es la diferencia en nuestra realidad entre nosotros y el Creador. ¿Por qué? Porque estamos lejos del otorgamiento, estamos lejos del dador, de sus características. Y por eso tenemos que esforzar para transformar nuestro deseo de recibir o nuestro egoísmo, llamado de otra forma, hacia aquella característica que tiene el Creador, el otorgamiento, el dar.
Es tan enorme la diferencia ya cuando bajamos acá que se pierde. No podemos ver al Creador. Solamente creemos en Él. Bien, esto es importante, ¿eh? De esta forma, si logramos unirnos al Creador mediante la equivalencia de nuestros atributos con los suyos, es decir, que conseguiremos solamente si cumplimos las leyes espirituales y cambiamos nuestro egoísmo, que es lo que nos separa del Creador, lo cambiamos por el altruismo, gradualmente nos adentramos en sus pensamientos y en sus deseos. Y literal, vamos descubriendo, vamos revelando secretos de la sabiduría de la Kabbalah. Enormes, vastos, diversos. Son secretos del universo que no podemos actualmente revelar. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo está deteniendo el desarrollo del alma de esa criatura llamada hombre. Sigo leyendo. La Kabbalah, o la sabiduría de la Kabbalah, tiene dos partes: la revelada y la oculta. Ambas constituyen los pensamientos del Creador. La Kabbalah se asemeja a una cuerda que se lanza a una persona que se está ahogando, digamos que en el mar del egoísmo. Al cumplir las leyes espirituales, el individuo se prepara para la segunda etapa y la más importante, en la que el que cumple y el que impone se unen espiritualmente. Estamos viendo actualmente que empiezas a trabajar en la parte revelada. Sí. ¿Por qué? Porque estás oyendo esto, estás oyendo lo que los maestros desde hace 6,000 años o desde la antigüedad hablaban en sus reuniones. Ahora lo estás revelando. Pero hay otra parte que todavía no estás revelando, que es la oculta. Y esa se obtiene con el tiempo de esfuerzo, con el caminar en el sendero correctamente. Bueno, los que cumplen las leyes espirituales atraviesan 5 niveles, dice el Rab. Atraviesan el nivel de Nefesh, el nivel de Ruach, el nivel de Neshama, el que llaman Hayá, llegando finalmente al nivel de Yehida. Cada nivel consiste de 5 niveles intermedios, que a su vez se dividen en 5 niveles suplementarios. En total, el rango o niveles de dicha ascensión es muy parecido a lo que llamaríamos como una escalera. Y ese fue el secreto del Bala Sulam,
que todo lo vio como una escalera para la ascensión espiritual. Y dicha escalera que nos va a aproximar al Creador va a tener 125 peldaños. Los 5 principales peldaños de la escalera se van a llamar mundos o los mundos, y los niveles intermediarios se les llaman parzufim, que consisten de sfirot. Por supuesto que lo vamos a ver, y por supuesto que si el deseo por caminar en el sendero es grande, pues vas a seguir bajo la parte de la Kabbalah revelada. Y esta Kabbalah revelada, siguiendo tu sendero, te va a llevar a la Kabbalah oculta a través de ir subiendo la escalera correctamente. Dice el Rab, todos aquellos que existen en un mundo espiritual determinado perciben los objetos que se encuentran en ese mundo y los de los mundos inferiores. Sin embargo, no pueden ni siquiera imaginar o experimentar cualquier cosa que provenga de un mundo superior. Es así que alguien que ha alcanzado alguno de los 125 niveles entra en contacto con las almas que se encuentran ahí, ya sea de generaciones pasadas, presentes o futuras, y permanece con ellas. Nosotros que vivimos únicamente en este mundo no podemos imaginar o percibir lo que existe en otros niveles o mundos, incluyendo a quienes los habitan. Está vedado para nosotros, porque no hemos caminado dentro del sendero y no estamos haciendo lo que la sabiduría de la Kabbalah nos indica para caminar dentro del sendero. Tenemos unas gafas que se llaman egoísmo que no te dejan ver más allá de lo que puedas ver. Los cabalistas, dice el Raf, que han logrado llegar a un cierto nivel o camino que conduce al Creador, pueden describirlo utilizando las expresiones que solo aquellos que están en el mismo nivel pueden comprender. Aquellos que no han llegado a ese nivel pueden sentirse desorientados por tales afirmaciones, confundidos. Puede entrar la sensación de no creencia y entonces pueden desviarse del entendimiento correcto. Ya platicaremos más a fondo de esto. Bueno, dice el Rab, como hemos dicho anteriormente, nuestro camino hacia el Creador se divide en 125 niveles o grados, pero no podemos ascender antes de la completa corrección. Hay dos diferencias que existen entre todas las generaciones previas y la última que estará totalmente corregida. La primera es que solo la última generación tendrá la posibilidad de ascender a los 125 niveles. Y la otra es que de las generaciones anteriores, solo algunas personas podían llegar hasta los otros mundos. Pero en la última generación, todos podrán elevarse hacia los niveles espirituales y unirse con el Creador. Pero
¿A qué se refiere el asunto de la última generación? ¿Qué es última generación? Y lo explica el Rab aquí adelante. Dice así, la expresión la última generación se refiere a todas las generaciones a partir de 1995. ¿Sí? Pues según el libro del Zohar, esta fecha marca la entrada de la humanidad a una nueva fase que es la de la corrección final. También la sabiduría de la Kabbalah la llama la era de la redención, durante el cual el destino de la humanidad es salir de su nivel más bajo. Rashbi y sus discípulos ascendieron los 125 niveles y por este motivo pudieron escribir el libro del Zohar, que abarca los 125 niveles de los mundos. Esa es la importancia enorme del libro del Zohar. Te va a hablar de toda la escalera, el proceso que tenemos que llevar, las instrucciones, las reglas, las leyes precisas para ir subiendo cada peldaño hasta llegar al 125. Pero no es una lectura fácilmente digerible, ¿eh? Ya después hablaremos de esto. Por lo tanto, el libro del Zohar especifica que no se va a descubrir su contenido sino hasta el final de los tiempos, lo cual significa que va a ser en la víspera de la corrección final. Las generaciones anteriores no pudieron llegar al fin de la corrección. Por lo tanto, no pudieron comprender el libro, pues les era imposible ascender los 125 niveles desde cuya altura se escribió el famoso libro del Zohar. En nuestra generación podemos todos llegar hasta el nivel 125 y por tanto comprender lo que se dice en el Zohar. El hecho que un cabalista contemporáneo haya escrito un comentario completo al libro del Zohar, ojo aquí, esto es muy importante, el hecho que un cabalista contemporáneo haya escrito un comentario completo al libro del Zohar es la señal de que nos encontramos en el umbral de una nueva generación y que todos lograremos comprender el libro del Zohar, aún con su dificultad para digerir lo que estamos leyendo en él. En efecto, dice el Rab, antes de nuestra época no había aparecido ni un solo comentario sobre el libro del Zohar. Tenemos ahora a nuestra disposición un comentario preciso y exhaustivo del libro del Zohar, comentario que se llama el Sulam, que fue escrito por el Bala Sulam, tal y como debería ser en la última generación. Sin embargo, especifica el Raf, debemos tomar en cuenta que las acciones espirituales no se llevan a cabo como las acciones físicas. Ojo aquí. Es decir, la causa y la consecuencia no se suceden forzosamente una tras otra. En esta época, el estado espiritual de los mundos
está lista para recibir la venida del Mesías, y entendamos bien qué significa la venida del Mesías, que no es otra cosa que la fuerza que sacará a la creación de su egoísmo y la va a llevar hacia el altruismo. Es entonces una fuerza, una serie de instrucciones o un sistema que te da un método exacto para transformar el egoísmo y parecernos a el dador, al hacedor, al altruismo. Es una fuerza, no es una persona. Sin embargo, dice el Rab, esto es tan solo la oportunidad que se nos brinda para llegar a esa meta, mientras que el trabajo para alcanzarla, realmente depende de nosotros y de nuestros niveles espirituales. Podemos unirnos al Creador si igualamos nuestros atributos, si igualamos deseos y metas con las de Él. Erradicamos nuestro egoísmo por completo y desinteresadamente hacemos lo que un cabalista llama buenas obras. Hay, sin embargo, una cuestión que se plantea y pregunta el Rab: ¿cómo un perfecto egoísta, es decir, aquel que no es capaz de hacer una acción física o espiritual sin recibir un provecho personal, ese es el perfecto egoísta, aquel que no es capaz de hacer una acción física o espiritual sin recibir un provecho personal, el que tú quieras? ¿Cómo va a encontrar la fortaleza y la motivación de vivir para los demás? Podemos responder a esta pregunta tomando un ejemplo de la vida cotidiana. Miren ustedes. Imagine una situación en la que usted desea de todo corazón ofrecer un regalo a alguien que a sus ojos es muy importante. Alguien a quien usted ama y respeta. Supongamos que esta persona acepta su regalo y que consiente venir a cenar a su casa. Aunque sea usted quien haya gastado su dinero y trabajado mucho para recibir a su invitado espléndidamente, no siente que es usted, sino el invitado que le está haciendo el favor, concediéndole su tiempo al aceptar la invitación. Ahora, si pudiéramos imaginar al Creador como alguien que respetamos, pues de buen grado intentaríamos complacerlo. No podremos cumplir con las leyes del universo si no logramos percibir, sentir, tener la sensación de la grandeza del Creador. Solo así trabajaremos para Él. Porque al darnos cuenta de su magnificencia, será como si recibiéramos de Él. Puesto que los pensamientos se hallan influidos por la sociedad y los ambientes sociales, todo lo que ellos elogian es igualmente importante para el individuo. En consecuencia, es indispensable rodearse del mayor número de personas que también
están interesadas en percibir aquella grandeza o exalten al Creador. Si nuestro medio ambiente no exalta la importancia del Creador como debe ser, en primer lugar, no nos va a permitir alcanzar la espiritualidad. Una regla importantísima de principio para cualquier estudiante del sendero es empezar a desear obtener la grandeza del Creador. El estudiante, dice el Rab, debe sentirse como el más insignificante de todos los estudiantes. De esta manera, podrá asimilar los conceptos de la sociedad y desde este estado considerar cuán importantes son estos puntos de vista. Y de aquí se trabaja en algo que se ve más adelante, que es la expresión de compra a un amigo. Efectivamente, entre más me rodee de personas que me influyan con sus opiniones, con mayor diligencia voy a trabajar en mí mismo para corregir mi egoísmo y poder percibir al Creador. Es condición primerísima para poder transformar el egoísmo. Dice el Rab, se ha dicho que todas las personas deben regresar a su raíz, la fuente de su alma. Dicho de otra manera, la meta final debe ser unirse por completo al Creador, a los atributos del Creador se les designa como Sefirot, que son 10, y ya los veremos más profundamente. Es por eso que cuando estudiamos la Sefirot y sus acciones, es como si aprendiéramos a conocer estos atributos, a unirnos a ellos y al Espíritu del Creador para llegar a ser uno con Él. Ya entrados en el sendero, entrados en la revelación de la Kabbalah, vamos a conocer cada uno de esos 10 sefirot y cuando estemos preparados a entrar a la segunda parte, que es la Kabbalah oculta, vamos a practicar en nosotros, íntimamente en nosotros, esas cualidades llamadas sefirot. Y eso nos va a dar como resultado la transformación del ego en altruismo para parecernos finalmente al Creador. Es un sistema muy largo y es un sistema nada sencillo de llevar a cabo. Pero si nos reunimos con personas que tenemos ese mismo interés, todo se va a compartir y eso hace que sea más fácil. Finalmente, el Rab acaba diciendo que la importancia de la Kabbalah proviene del hecho que al estudiarla aprendemos la forma en que fueron creados los mundos, ciertamente, y cómo se les gobierna. Al estudiar las acciones del Creador y sus atributos, descubrimos cómo tenemos que hacer para unirnos a Él. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar para iniciar el capítulo 8, que es también de suma importancia este concepto, que es el lenguaje de la Kabbalah. Ya hablaremos más profundamente de él. Por lo pronto, les mando un cordial saludo y nos vemos a la próxima. Buenas noches.